Como viste anteriormente, hoy vamos a hablar sobre la novela Cornelia, escrita por Florencia Etcheves, una señora que decidió dejar su trabajo en el cual llevaba 25 años de profesionalismo dentro de la televisión argentina, donde era la cara de uno de los canales más importantes de noticias. Ella hizo sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Nacional Superior del Profesorado en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández. Al siguiente año de su egreso entró al TEA, Taller Escuela Agencia, para estudiar periodismo, donde también se desempeñó como docente y 17 años después de recibirse obtuvo durante 3 años consecutivos el premio Martín Fierro al mejor labor periodístico femenino. Ella trabajó muchos años en la crónica policial hablando de robos, estafas, asesinatos, violaciones, pero en 2015 empezó a militar en el movimiento feminista de nuestro país, ya que a ella le interpela mucho la violencia machista. En base a esto, teniendo en cuenta que literatura es un gran escenario y vínculo para contar historias, decidió contar estas historias que llegan a las personas que tal vez no tienen interés en las mismas. Ella se tilda a sí misma como una persona muy gánica, ya que para ella todo es muy intenso, lo que quiere decir que cuando le gusta algo, le gusta mucho y cuando no le gusta, lo termina odiando. Es decir, no hay términos medios. Esto influye mucho en su decisión de dejar su profesión, porque hace años no tiene intensidad en las tareas que desarrolla. Por ello, decidió dar ese paso al costado para seguir su verdadera pasión, que era escribir. Entre tantos libros, a todos los creó desde un lugar que ella disfrutaba mucho y con el cual se sentía movilizada, ya que se centraba mucho en lo referido a la mujer, y Cornelia fue la chica que la ayudó a decidir. Florencia hace mucho hincapié en el cambio que debemos tener como sociedad, cuando habla de que en primer lugar debemos dejar de señalar con el dedito para afuera y empezar a señalar más hacia adentro, y en segundo lugar, tener bien en claro lo que es un delito y empatizar con aquellas personas que han sido víctimas de los mismos, destacando mucho que la persona, haga lo que haga, si sufre un delito, es víctima, más cuando es contra la integridad sexual, donde se señala desde lo moral a la mujer como si ella fuese la culpable de lo que le pasó. La autora, con sus libros, pretende llegar a los lectores y que sepan lo que pasa en la realidad, porque entiende que la mayoría de las personas nunca han tenido un acercamiento a interiorizar determinados temas. Se quedan siempre con lo que se dice, pero cuando interiorizas hay un sinfín de hechos que no se saben. Y es eso lo que a ella le interesaba hacer con Cornelia, la cual en todo se basa en la realidad. Todo es cierto menos los personajes. Muy bien, nuestros queridos oyentes, ya hemos hablado mucho sobre la autora. Ahora vamos a hablar un poco sobre la novela, de la cual podemos recalcar que busca que el receptor no le haga la vista gorda a lo que sería el tráfico de personas, ya que esto va dirigido a la misma, de la búsqueda en la cual una persona va a mantener relaciones sexuales con mujeres que están privadas de su libertad, mostrando la falta de empatía total. Son hombres que pagan por mujeres y luego van a comer con sus hijos, con quienes probablemente sean muy simpáticos y amorosos. Pero, por mucho que se muestren, no dejan de ser, como la autora los tilda, violadores. Una profesora y 5 chicas de un colegio porteño realizan un viaje hacia la Patagonia Argentina a estudiar la destrucción causada por el volcán Tupnik y cómo el pueblo logró resurgir luego de esa devastadora situación. Ellas alojan en el hospedaje de los Alonsos. Ellas, cautivadas por la belleza del joven Ariel Alonso, deciden con su colaboración escaparse en la noche para irse de fiesta al único bar del pueblo. Al despertar a la mañana siguiente, las chicas se percataron de que Cornelia Villalba había desaparecido sin dejar ningún rastro, solo la cadena que siempre llevaba colgada en su cuello, la cual había sido encontrada por Ariel. Ante esto, la profesora se vio muy afectada, ya que su alumna había desaparecido y su padre era un reconocido médico, quien junto a su mujer, madre de Cornelia, estaban muy preocupadas y angustiados. La madre de Cornelia, el día de la misa, llevaba una cara larga y unos lentes negros que la ayudaban a evitar todas las miradas negativas de la gente que la veía pasar y la criticaban por la forma en la que afrontaba todo. Y de paso, le decían cómo podía superarlo, aún sin estar en su situación, algo muy irónico. Aunque ella ya había aprendido a dejar pasar esas cosas, nada le afectaba casi, hasta que se encontró en lo que según ella era la culpable de que su hija había desaparecido, y eso fue lo que más le dolió. Además de recordar a su hija nuevamente en una misa y no tenerla para mimarla como siempre había hecho,
ya que Cornelia era su mimada y su hijo era el mimado del padre. Aunque en el momento de la misa, ella se dio cuenta de que ya no le prestaba mucha atención a su hijo desde la desaparición de Cornelia. La progenitora de la desaparecida, durante el encuentro religioso, se encuentra con una anciana con una caja de zapatos cargada de fotos y recuerdos de Cornelia. Entre ellas, una foto que su madre nunca había visto y le tomó por sorpresa. Al ver todo esto, pensó en reabrir el caso, pero le dijeron que eran pocas las pruebas, hasta que notaron que en esa foto Cornelia aparece sin su collar, el mismo que había perdido la noche que desapareció y había sido encontrado entre la nieve. Y no te olvides que todo esto es suficiente para que la madre le pida a una de las amigas de Cornelia, conocida como Pipa, la actual oficial Manuela Pelari, que reanude la investigación porque está convencida de que su hija sigue con vida en algún lugar. En base a esto, que se reabra el caso tiene mucho que ver la desconocida coleccionista de avisos fúnebres aparecida ese día. No hay que olvidar que Antonia Delgado siempre dijo que si creía en algo, era en que la muerte era un error que se podía corregir. Luego de abandonar el funeral, Pipa descubre entre los asistentes a una mujer muy elegante que no había visto nunca y que en una precipitada carrera bajo la lluvia pierde un pañuelo con una sirena dibujada, el mismo diseño que llevaba el coche que la recoge. Y así, casi sin darse cuenta, Manuela da con las claves de la desaparición de Cornelia, que se hunden en una trama vastísima de trata de mujeres entre Argentina y España, y que es liderada por un peligroso mafioso muy buscado, llamado Khalfani Sadat, más conocido como el egipcio, que junto con su misteriosa mujer, apodada la Sirena, dominan el negocio junto con la complicidad de las autoridades locales de medio continente. Cuando Manuela por fin constate que el destino de Cornelia fue la trata de mujeres y que fue Ariel, el hijo mayor de la dueña de la pensión, quien les entregó a la mafia, ella misma es secuestrada y se hará cargo de la investigación su ex amante, Juanes. Con esto, a primera vista, Cornelia parece la típica historia simple de la desaparición de una joven en el pasado, cuya investigación se retoma al cabo del tiempo y que finalmente es resuelta en el presente. Pero no es así, ya que lo que empieza siendo la búsqueda de una chica desaparecida termina convirtiéndose en una historia que contiene muchas historias dentro de ella, ya que Cornelia es solo una pista, nombre o recuerdo que ha cambiado con el tiempo. Pero la verdadera pregunta es si ella está viva o si no, qué hay detrás de su desaparición. Esta es una novela que denuncia la cruda, dolorosa y real trata de mujeres que se vive en Argentina y en todo el mundo. Es por ello que la autora expone ante todos la violencia física y mental y la anulación de la voluntad de otra persona, poniendo la vista no solo en la víctima, en este caso Cornelia, sino también en el agresor, metiéndose en su mente para entrar en razonamientos, intereses, en su desprecio hacia el ser humano en general, pero más hacia la mujer que es tratada como una mercancía utilizada para enriquecerse. En resumen, mi opinión es que es una novela que aborda toda la crueldad y brutalidad de la trata de mujeres, mostrando el dolor que puede haber pasado a la víctima, como también las personas que lo rodeaban al enterarse que tal vez no volverían a verla, atrapándote tanto al punto de que te lleva a entender que lo que le pasa a Cornelia le podría pasar a cualquier persona. Muy bien, y con esto hemos terminado nuestro programa. Espero les haya gustado la información brindada. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.